En las calles reina de nuevo la soledad, pero esta vez viene acompañada de un silencio mayor cuando ya creíamos haber librado la batalla contra un enemigo minúsculo. Pero parece que esta vez solo engañó nuestra confianza y se acompañó de un disfraz de frío que lo favorece. La gente se resguarda tras las fachadas de sus casas como si se encontraran en una trinchera. El desconcierto vuelve a tocar nuestras vidas. El temor de no saber si seremos capaces de librar esta segunda oleada de contagios nos quita el hambre y nos provoca náuseas como si estuviéramos ya contagiados. Entre tanta soledad, nos engañan espejismos de un pasado al cual nunca valoramos. A esas calles llenas de gente, a los vecinos y compañeros del día a día que antes pasábamos por alto o que incluso nos molestaba al verlos todos los días. Pero ante este distanciamiento ya los extrañamos. Extrañamos una realidad que nunca se nos negó antes, y por eso no la valoramos nunca hasta hoy que ya no la tenemos. La rutina tantas veces denostada se ha ido. El enemigo se ha metido sigilosamente en nuestras cabezas, alterando nuestro ánimo y nuestro orden. Confinados tras las ventanas de las alcobas, vemos desfilar la impotencia, el temor a enfrentar a un enemigo minúsculo que nos ataca a todos sin ninguna distinción. Nos despertamos deseando que sea esto una simple pesadilla o un temor que contagia el ver una película de terror. Nos sentimos débiles, echando de menos el calor de un abrazo, la relación de una expresión cara a cara, un saludo sin temor y el ver de cerca a aquellos que nosotros les queremos tanto. De repente, vienen a nuestras memorias nuestros planes a futuro, planes que posiblemente se han esfumado. La soledad se ha mudado a nuestro lado, de nuevo, pero esta vez como si fuera nuestra compañera de cuarto. Y como un guardián de prisión, recorremos los pasillos de nuestra casa, descubriendo también en ellos cosas que en un día lleno de apuros como los de antes, hayamos pasado por alto. ¿Y qué decir de quienes enfrentan una lucha contra esta enfermedad? Quienes son víctimas de rechazo e indiferencia, pero que tienen el poder de usar todo esto que están atravesando para el día de mañana ser personas que resultaron ser más fuertes que en una pandemia. Quienes en sus anécdotas no solo contarán los kilos que subieron en el encierro o las series televisivas que lograron ver, sino que orgullosos contarán que libraron la batalla y que nadie les podrá engañar con cuentos de lo difícil que fue porque ellos mismos lo vivieron y sabrán de la valentía que necesitaron y de la fe que tuvieron que emplear. Esa misma fe en un Dios todopoderoso que siempre estuvo a su lado. Los mismos dichosos que podrán gritar a los cuatro vientos lo grande que es el Dios que vive y reina. Quienes cambiarán una vida común por un testimonio de una fe que fue probada y que tuvo como resultado una victoria gracias a quien ya había dado sanidad por las llagas que llevó en una cruz. Oh, vamos tales. Bienvenidos a este programa titulado Chile y Limón, un programa comprometido con llevar su fe a otro nivel, donde aprenderemos cómo hombres y mujeres comunes y corrientes se convirtieron en hombres y mujeres usados por Dios, con tan solo haber decidido entregar su vida a Él. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Este programa número 6, titulado Los confinamientos de Elías. Este programa está dedicado a todos aquellos que están librando esta batalla contra esta enfermedad. Quisiera que supieran que están en nuestras oraciones, que tenemos fe en que Dios hará un milagro en sus vidas de cada uno de ustedes. La historia del día de hoy es una de las series motivadas por personajes que en la Biblia fueron confinados o de cierto modo separados de la demás gente porque Dios transformaría sus vidas después de hacerlos fuertes en esas situaciones. Hoy traigo para ustedes la vida de un hombre valiente que a pesar de su situación y de que vivió un tiempo parecido al actual, y por parecido al actual me refiero a la corriente tan grande que se vive de idolatría. Un hombre de Dios que sin importar lo que en su actualidad vivía, estaba dispuesto a enfrentarla con la verdad. Aquella gran oleada de idolatría de parte del pueblo de Dios. Hoy traigo para ustedes la vida de Elías.
Y comenzamos este capítulo reconociendo el compromiso leal que tenía Elías hacia Dios. El mismo compromiso que nos impresiona y que a la vez nos reta, ya que fue enviado a confrontar, no para consolar ni para elogiar a un rey. Ya que para Elías, su intención principal nunca fue llenar los oídos del rey de palabras dulces, sino de llenar sus oídos y su corazón de palabra de Dios. Y para esto es importante saber que era una época donde predominaba la idolatría, ya que Elías vivió durante el siglo 9 a.C., durante el reinado de Acab y su esposa Jezabel, quien idolatraban a su dios Baal. Este profeta, que protagoniza el capítulo del día de hoy, lleva por nombre Elías, que significa mi Dios es Yahá, quien vivió en una localidad llamada Tisbe de Galaad, y por eso era llamado Elías el Tisbita. Galaad es una región de Gad y de Manasés, al oriente del río Jordán. Se estima que Tisbe estaba cerca de Gadi, la cual se encuentra al oriente del río Jordán, al norte de Jabes y de Gaalad, en la región montañosa. El ministerio de Elías marcaría el comienzo del fin de la adoración al dios Baal en Israel. Elías fue un hombre enviado por Dios, un instrumento usado por él, ya que sus oraciones traían bendiciones o ira sobre el pueblo de Israel. A pesar de todo, con lo que se enfrentaría Elías jamás dudó que su llamado era enfrentar la idolatría. Cuando Elías se disponía a iniciar su ministerio, su primera confrontación fue directamente con el rey, el líder del pueblo, que como ya lo dije anteriormente, se llamaba Acab. Todos sabemos que un líder forma parte importante de una conquista, y es por eso que en nuestros hogares las personas más atacadas son los líderes, porque el enemigo sabe del control que un líder ejerce, ya sea padre de familia, líder de célula, líder de jóvenes o pastor. Elías se encontraba frente a una autoridad que le podía en ese mismo momento mandarlo a ejecutar, a causa de su rebelión en contra de las creencias del rey. Y le hago una pregunta a usted: ¿quién no ha estado frente a una persona que le deberíamos de hablar con la verdad y lo terminamos pensando dos veces? Y podemos terminar poniendo infinidad de excusas, pero es necesario llevar a cabo el proclamar la verdad. Y viene a su vida el primer problema ocasionado por decir la verdad, añadiendo a esto la profecía de una sequía, la cual duraría mucho tiempo. Dicha declaración llevaría a Elías a la necesidad de confinarse de todos para resguardar su vida, enfrentando a Elías un aislamiento total, sin antes tener en cuenta que era respaldado por Dios, quien enviaba cuervos a alimentarlo, y que contaría con un arroyo que le proporcionaría agua en el lugar donde Dios lo envió. Y es que así como Elías, muchos atravesamos una separación de la sociedad, en la primera oleada de brote de esta enfermedad, y de la misma manera lo hicimos con la finalidad de resguardar nuestras vidas. Y comprobando que Dios siempre estuvo a nuestro lado, no necesariamente alimentándonos por medio de cuervos, pero siempre supliendo nuestras necesidades y siempre siendo fiel. Aunque no podemos negar que este aislamiento ha traído a nosotros temor, inseguridad, ya que somos unas criaturas que no podemos estar aislados completamente del prójimo, ya que el prójimo juega un papel muy importante en nuestras vidas. Es la soledad que cambió nuestras vidas en su totalidad, como la del profeta Elías, el cual no se daría por vencido y estaría dispuesto a continuar con su llamado sin tomar en cuenta que se avecinaba también más problemas. Después de su primer aislamiento en el arroyo, todo parecía mejorar después de varios días ahí. Él se empezaba a acostumbrar a esos cambios que había en su vida, pero su caminar por este mundo aún no llegaba a su fin. Y aunque parecía que se acoplaba a su nuevo ritmo de vida, aún había mucho trabajo que hacer. Mismo plan que Dios le dio a conocer, y es que le hizo saber que una mujer lo alimentaría, la cual dudaba ya que ponía sus ojos en sus recursos. ¿Y cómo no hacerlo cuando eran sus únicos recursos y de ellos dependía su vida y la de su hijo? Pero se decidió a confiar en el plan de Dios, el cual, a partir de esa obediencia, le supliría durante largo tiempo. Esta provisión divina, la cual parecía demasiado buena, se vio matizada con el dolor de perder a su único hijo.
tomándolo ella como un castigo por un pecado que ella nunca cometió, o que por lo menos las escrituras no lo relatan. Pero su dolor era más grande que su fe. Y esto la entristeció, sin saber que el Dios que había obedecido tenía el poder de devolver la vida a su hijo. Y el Señor escuchó el clamor de Elías y respondió regresándole la vida al pequeño. Creyendo que todo mejoraría, Elías no sabía que ese odio que había despertado en el rey generó una persecución que seguía creciendo. Pero Dios hablaría una vez más a la vida de Elías, y no necesariamente para darle las palabras muy alentadoras, ya que Dios le dijo que buscara al rey Acab, al cual le haría saber que haría llover de nuevo. Esto llevaría a Elías a estar de nuevo frente a frente con el rey Acab, el mismo que esta vez sí desearía matarlo a causa de todos los problemas que había ocasionado a su pueblo. Recordemos que años atrás había dicho Elías sobre una sequía que golpearía al pueblo. Imaginemos por un momento estar frente a frente con el enemigo, al cual le has ocasionado muchos problemas. Uno normalmente crea escenarios, siempre a favor de uno mismo, haciendo planes de qué podíamos decir si nos encontráramos frente a frente con él, o de qué podríamos hacer. Pero seamos honestos, estando en esa situación, las cosas cambian. El miedo se apodera de nosotros, el temor a morir nos invade cada vez que recordamos que ese enemigo que tenemos enfrente nos quiere arrebatar la vida. Pero Elías no dudaba, ya que sabía que Dios lo respaldaba en lo que él hacía. Con esta seguridad, Elías propone algo para demostrarle al pueblo quién en verdad servía a un Dios todopoderoso, si el Dios de Elías o el Dios Baal. Elías, con esa seguridad que Dios le daba, propuso que cada quien hiciera a su Dios un altar, pidiendo como respuesta el hacer llover fuego del cielo y consumir el holocausto, dándole la oportunidad de que los profetas de Baal fueran quienes iniciaran y escogieran todo lo que deseaban para su altar, el cual, al ser terminado, quedaría listo para ser consumido por su Dios Baal. Clamando los profetas de Baal con mucho ahínco, los cuales brincaban y a gran voz clamaban a su Dios que les oyere y que calcinara las ofrendas que había dedicado a él, recibiendo solamente decepción de parte de su Dios, la misma decepción que Elías adornaba con burlas hacia su Dios falso. Pero el momento de la verdad había llegado, ya que después de varias horas de esperar respuesta de Baal, el cual parecía así estar dormido, ocupado o haciendo sus necesidades como lo dijo Elías, ahora era el turno de Elías, quien se dispuso a formar de nuevo el altar al Señor, invitando al pueblo a acercarse mientras Elías acomodaba las 12 piedras, cada una representando cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Empezó a cavar una zanja en la tierra, cortó la leña que usaría en el altar, hizo pedazos el toro que le correspondía a él, cansado y sin fuerzas físicas, después de cortar la leña y descuartizar el toro, pero con una fortaleza de parte de Dios que le hacía confiar más allá de lo que podía hacer en lo natural. Y era tanta su fe que invitó a que mojaran el altar y la leña, para que no hubiera ninguna duda de lo que estaban a punto de presenciar, que eso sería nada más y nada menos un acto del mismo Dios de la creación. Desciende entre nosotros. Te rogamos, poderoso Dios de todo lo que nos da vida. Desciende, Baal, y enciende fuego en este altar, como una señal para todos los que están. Venimos hasta ti en esta montaña. Oh, Baal, tú eres grande y nosotros tus humildes siervos. ¡El único Dios! ¡Fuerte! ¡Baal debe ser un dios!
Tal vez esté soñando despierto. O quizá esté en el baño. O de viaje por algún lado. O tal vez esté dormido. Y ustedes deben hacerlo despertar. Bendice a aquellos que te siguen, Val. Déjanos verte. Desciende a nosotros, oh Val. Ven, Val. Desciende para que te veamos más. No entiendo qué pasó. Es muy extraño. No entiendo qué sucede. Debería estar muy extraño. Acérquense a mí. No lo sé. Yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor. Respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. El Señor es Dios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Después de ese espectacular acontecimiento, no cabría ninguna duda que el Dios de Elías era el único y verdadero. Seguido de este acto, Elías degollaría a los profetas de Baal para después cumplir el mandato hecho por Dios. Clamó a él y las lluvias nuevamente habían regresado. Los profetas exterminados. Comprobando absolutamente el poder del verdadero Dios y las lluvias de regreso, parecía que todo estaba mejor. El rey Acab, impresionado por lo que sus ojos habían presenciado, de inmediato comunicaría a su esposa Jezabel, quien se llenó de cólera al grado de mandar amenazar de muerte a Elías, el cual, de ver los actos tan grandiosos que Dios había realizado, podríamos creer que sería esa amenaza como simple palabrería, pero esto no fue así. El temor se apoderó nuevamente de él. El temor a perder su vida ante una nueva amenaza, la cual le robaría su tranquilidad y nuevamente se vería en la necesidad de resguardar su vida alejándose de todos. Tenemos nuevamente a Elías, aislado de la gente, pero esta vez en el desierto, algo más difícil, aún más que la primera vez. Después de esa victoria sobre Baal, tal vez Elías estaba esperando que por lo menos un poco de tranquilidad llegara a su vida, pero todo se tornó peor, llegando incluso a pedirle a Dios que le quitara la vida. Había olvidado Elías que le servía al único verdadero Dios, el cual siempre le acompañó y que en sus momentos difíciles le fortaleció. En esa soledad, después de atravesar 40 días y 40 noches en el desierto, entraría en una cueva, solo de nuevo, y en ese momento de soledad, cuando nadie estaba ahí, le apareció Dios. No en unos fuertes vientos, no en fuego esta vez, sino en un silbido apacible, delicado, haciéndole saber que aún seguía con él y faltaba mucho por recorrer en su vida. ¿Te suena familiar lo que Elías atravesaba? Que por segunda ocasión estemos atravesando, al igual que él, una segunda amenaza de parte del mismo enemigo. Que los contagios han vuelto a resurgir.
que volvamos a ser aislados de la gente. Tal vez no en un desierto, pero pareciera que estuviéramos ahí. Tal vez estés triste, angustiado, con incertidumbre de qué pasará esta vez. ¿Cuánto durará? Y si es posible que soportemos más. O tal vez estás luchando contra esta enfermedad y atraviesas soledad en tu recámara o en tu casa. Y como Elías, crees que tal vez no debas luchar más por tu vida. O crees que se acerca el final. No sé cuál sea tu situación. Lo que sí sabemos en Chile y Limón, y estamos completamente seguros, es de que existe un Dios todopoderoso, el mismo Dios que cuidó, proveyó y fortaleció a Elías y que puede hacer lo mismo contigo. Y es que aún en la actualidad, Dios a menudo nos habla por medio de la quietud y de lo obvio, y no por lo espectacular o lo inusual. Déjame decirte que Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, aun cuando tengamos temor a fracasar o a perderlo todo. Él siempre tendrá un gran y mejor plan para tu vida si aprendes a escuchar su voz. Con esto llegamos al final de este programa número 6 titulado Elías. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides apoyarnos corriendo a la voz y compartiendo en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Chile y Limón. En Instagram como Chile_y_Limón. Escucha nuestros podcasts completos en Anchor, Spotify, Apple Podcasts. Y de paso quiero agradecerte el seguirnos todavía. Quiero agregar que el día 19 de diciembre estaremos transmitiendo en Facebook Live un proyecto que nos gustaría implementar para el año próximo. Y sé que con el apoyo de ustedes podemos llevarlo a cabo en este 2021. Sí, te repito, el sábado 19 de diciembre en Facebook Live. Me refiero a un programa de radio que llevará por título Especial de Navidad, en el cual tendremos regalos, música y sobre todo palabras de Dios para tu vida. No lo olvides, 19 de diciembre del 2020 a las 6 de la tarde. Sin más que agregar, me despido. Yo soy Norberto López y no olvides que tenemos una cita el próximo capítulo.